Bueno, el tema que me toca a mí es preservación de fertilidad en pacientes oncológicas. Lo que dice abajo es cómo me presentó recién. Bueno, la preservación de la fertilidad son todas las estrategias médicas que vamos a realizar identificando todo lo que habló el doctor anterior, cuando uno detecta el fallo gonadal, que va a producirse un fallo gonadal, pudiendo ponerse, ¿sí?, de acuerdo entre los equipos y el laboratorio de reproducción para el cuidado de la fertilidad. Son todas las medidas médicas que uno puede tomar. Entonces, como decíamos en la charla anterior, una de cada 52 mujeres que sufre una neoplasia maligna va a estar dentro de su edad reproductiva, va a tener menos de 39 años. Y el desarrollo de la quimioterapia, la radioterapia y la medicina de precisión mejora la tasa de supervivencia y curación. Y con todo este tipo de terapias, la gonadotoxicidad, como decía el doctor, el 42% de las chicas que van a recibir quimioterapia van a hacer una falla ovárica. Y el 90% de los varones van a hacer la zoospermia entre los 7 y 8 semanas. Entonces yo acá puse cuáles son los tumores más frecuentes, cuáles son los tumores que nos llegan, ¿sí? En la tabla de la derecha está todos los tumores en general mundiales, y de la parte izquierda nosotros tenemos un Instituto Argentino de Cáncer y están marcadas todo el porcentaje de casos por año, y esto sabemos que está aumentando. Los pacientes que nos van a llegar, en su mayoría son de mama, en un 15% van a ser tumores hematológicos, y algunos casos de colorectal, neuroblastoma, y después los casos de ovario. Nosotros en la Argentina tenemos, como dice ahí, una incidencia bastante alta de cáncer de cuello. No sé cómo son ustedes, pero nosotros tenemos bastante, entonces todavía vemos en nuestros consultorios pacientes con tumores avanzados que van a ser operados y que pueden preservar su fertilidad previo al tratamiento quirúrgico. Entonces, como decía el doctor, nosotros tenemos que evaluar ese efecto gonadotóxico. ¿Cómo lo hacemos? Depende de la edad del paciente, ¿sí? Esto es muy importante porque dividimos los pacientes de acuerdo a su edad, ¿sí? Una cosa es el paciente pediátrico, otra cosa es el paciente adolescente o que comenzó a menstruar y ya cicló entre 12 y 24 meses, y la paciente en edad reproductiva mayor a 35 años. También es importante, por eso yo el miércoles di una charla en la Sociedad de Ginecología de Argentina, evaluar siempre el estado intrínseco inicial de la gónada. Uno, en conjunto, el paciente, el médico que hace el diagnóstico clínico, ginecólogo, mastólogo, el oncólogo y el especialista en fertilidad. Entonces nosotros lo que pedimos es que por favor el que esté atento enseguida le hable de este tema, porque es importante, si bien es rápido, pedir un análisis, que lo voy a hablar más adelante, para evaluar el estado inicial del agua. Y como decía el doctor, depende del tipo de cáncer, la sobrevida y la agresión que tiene este tumor. Entonces no voy a repetir, porque bueno, es tarde, pero sí, cuáles son los agentes que más lesionan, los agentes alquilantes. Nosotros en cáncer de mama, casi todas las terapias están asociadas a ciclofosfamida, la asociación de quimioterapia y la medicina de precisión, la combinación de quimioterapia y radioterapia, que se habló en la charla anterior, y como dijo el doctor, dosis y cantidad de ciclos aplicados. ¿Sí? Decíamos que recibían 24 grays, cuando son más de 4, empieza a aparecer el fallo gonadal. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de la gonatoxicidad? Bueno, una es la atresia folicular. Sabemos que en todo ciclo, yo lo voy a comentar más adelante porque hay un artículo que nosotros en fertilidad utilizamos mucho, que son las oleadas ovulatorias, y sabemos que en un ciclo la preparación, ¿sí?, de ese ovocito apareció 60 días antes. Y por medio de mediadores
un porcentaje va a ir a la apoptosis. Si nosotros tenemos un quimioterápico o radioterapia, esa destrucción va a ser mayor y va a actuar sobre las células germinales. Y otro que también se habló en la charla anterior es la mutagenicidad. ¿Sí? Como hay quimioterápicos que actúan sobre el núcleo de las células, eso va a hacer alteraciones y luego va a dar lugar a la teratogenia. Y la radioterapia, si bien como decíamos, la radioterapia es menor en determinados tumores como es el cáncer de mama, la radioterapia en el cáncer, como dije, que todavía nosotros tenemos casos de tumores de cuello, en esos pacientes se va a afectar el endometrio y el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, ¿qué sabemos? A ver, acá se empieza a abrir en esta, ¿sí? En 1983 Argentina entra en democracia y en 1984 se reportan los primeros casos de nacimientos de embriones criopreservados. Sabemos que pasaron 42 años de esto y todavía estamos diciendo que empezamos a preservar. Yo puse un artículo del doctor Ash, que ya lo nombraron y es parte del comité, donde él demuestra, junto con Edwards, que hay alta fecundidad en pacientes que dejaron de menstruar. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos del marco legal. Nosotros en Argentina, en el año 2010, si bien la ley nació hablando en México, se creó en la Argentina, nació una ley de reproducción, la primera en el 2010, y en el 2013 sí se sanciona la ley nacional, donde dice que amplía los derechos de las personas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos la obligación, ¿sí? Como médico de el paciente, de decirle que tiene, ¿sí? Cubierto o tiene, ¿sí? La posibilidad de la criopreservación de ovocitos y embriones, y si fuera menor de edad, tiene la opción de la vitrificación de tejidos reproductivos, que ahora, a partir de las diapositivas que siguen, vamos a hablar qué sabemos de esto. Entonces, dentro de los tratamientos de preservación de la capacidad reproductiva, tenemos desde 1984 la criopreservación de embriones, la vitrificación de ovocitos, la criopreservación de espermatozoides, la oforopexia para prevenir ese ovario de la radioterapia, la criopreservación de tejido ovárico, el trasplante de tejido ovario y la traquelectomía. Voy a hablar, algunas les voy a dar más importancia, porque es lo que hacemos todos los días, y otros vamos a contar algún caso, porque hay parte que está en etapa experimental. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Es una buena opción la vitrificación de ovocitos? ¿Y cuánto tiempo tenemos disponible desde la primera consulta hasta el inicio de la estimulación ovárica controlada? Entonces, sabemos que la vitrificación es una opción, ¿sí? En pacientes tanto con cáncer como aquellos que no han encontrado su pareja y quieren preservar la fertilidad. ¿Qué pasa? Este grupo, ¿sí? Kim y García Velázquez, demostraron que en ese momento, en el 2013, había más de 900 nacidos que habían sido producto de una vitrificación de ovocitos. Y un miedo, si uno ve la película, que donde Darwin habla con Edwards y se pelean en una entrevista, donde dice que la manipulación de tejido puede producir anomalías congénitas. Eso fue en el 78. Bueno, los estudios reportan que no, tanto de lo que es criopreservación de embriones como vitrificación de ovocitos, no hay aumento aparente de las anomalías cromosómicas. Entonces, acá podemos ver cómo fue evolucionando, ¿sí? El tipo de congelación. Sabemos que en el 2007 era una congelación lenta, 2008 congelación lenta, y ya después, a partir del 2011, comienza la vitrificación de ovocitos, donde nos abre un panorama, donde hoy esa técnica cada vez está mejor, ya se usa mucho más medio para la vitrificación, nuestros biólogos están entrenados y tenemos tasas similares de maduración, fertilización y evolución a blasto.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de una persona que hace fertilidad, que es especialista en fertilidad, que quiere entrar en preservación de fertilidad? Sabemos que son pacientes enfermos, que no vienen solos, sino que también vienen acompañados de toda la familia, y nosotros en una consulta tenemos que ofrecerle un tratamiento si nos es posible. Este trabajo que habla de las oleadas ovulatorias nos permite entender la fisiología del ciclo menstrual. A partir de ahí es donde nosotros marcamos las nuevas estrategias en estimulación ovárica. ¿Por qué? Porque este grupo existe, son tres teorías. La primera teoría dice que hay una sola oleada, que es la que aparece en el día 2 del ciclo. La segunda teoría, que es la de Bloch, dice que nosotros tenemos oleadas continuas. Y la que hoy está en boga y nos permite hacer distintos tipos de estimulación ovárica controlada es la de teoría de las tres oleadas. Sabemos que el 68% de las mujeres con buena reserva van a tener dos oleadas. Una va a superponerse con el día 2 del ciclo. Y la segunda va a ser posovulatoria. Y hay un 38% que va a tener una tercera oleada que la va a hacer en el día 7 del ciclo. Entonces, nosotros, si bien sabemos que a partir del 80 todo esto fue descubierto, y yo siempre pongo ese gráfico porque sabemos que el óvulo que yo estoy ovulando en el día de hoy empezó a crecer 175 días previos, y es lo que nos permite pensar en la estimulación que le vamos a ofrecer a este paciente que tiene una urgencia. Entonces es este grupo del RMBO que nos plantea los distintos tipos de tratamiento. Uno es el inicio aleatorio y el otro es la doble estimulación. Entonces vamos a comparar algunos artículos para demostrar que estos son efectivos, ¿sí? El método de emergencia de preservación de fertilidad, ¿sí? Random start o inicio aleatorio. Acá nos muestran un conjunto de pacientes, ¿sí? El inicio aleatorio, lo que uno hace es el paciente viene a la consulta, le hace una ecografía, le mide progesterona, estradiol y LH, y determina si está en una fase folicular tardía, eso quiere decir que está en un día 7, y si en la ecografía condice que tiene un folículo menor a 13 milímetros y una progesterona menor a 2, puede iniciarlo, como si fuera un día 2. Y si no, lo que hace es, uno está frente al paciente, le pregunta el día del ciclo que está en un día 9, la cita un día 14, si le hace una progesterona, le hace una ecografía y detecta, hasta mismo puede inducir esa fase luteínica aplicándole un HCG. Como dice, la primera estimulación, puede uno usar o no antagonistas. Hoy en día nosotros no estamos usando antagonistas. Cuando uno se familiariza, ¿sí? O se saca el miedo, es una forma de decir, de iniciar el aleatorio, ya no usa los antagonistas, salvo que vea una imagen quística muy grande y uno necesite, ¿sí? Bajar esos niveles. Entonces, en el primer inicio aleatorio, ¿sí? Cuando uno tiene folículos menores de A12, comienza, ¿sí? La estimulación. Y en el segundo caso, si todavía no ovuló, lo que uno hace puede dar HCG o agonistas, ¿sí? La dosis de agonista es bastante alto, mayor a lo que damos para una descarga, ¿sí? O con un folículo mayor a 18, y 2 a 3 días posteriores iniciamos el tratamiento. Este trabajo muestra que el 52% tenían cáncer de mama porque se asoció al letrozol. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos, vamos a ver qué es lo que pasó. Sí, nosotros vemos en el primer, no tengo puntero, en la primera línea, ¿sí? Comparamos de acuerdo al tipo de inicio, si es un inicio convencional, si es un random start, un inicio aleatorio, y dentro de ese inicio aleatorio, si en la fase folicular tardía o en la fase lútea. Y lo que podemos ver es que no hubo variaciones, tanto en el día, la cantidad de días de estimulación,
A veces el random lleva un día más de estimulación, pero no hubo una diferencia significativa. El total de dosis tampoco hubo una diferencia significativa y podemos ver que la tasa total de recuperación es igual, tanto tasa de recuperación, tasa de M2, que es alrededor de un 80%, tasa de maduración y luego muestra la tasa de fertilización post-ICSI. Entonces, sabemos que una de las opciones que tenemos es que el inicio aleatorio arroja resultados similares a los protocolos de arranque convencional y nos abre un camino, que el número total de ovocitos recuperados, maduros, tasa de maduración, ¿sí? La tasa de fertilización fueron similares en todos los protocolos. Y que las pacientes, como dijo el doctor anterior, continúan su tratamiento 2 a 3 semanas después del inicio de la estimulación. Entonces, ¿son efectivos? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que afectan, ¿sí?, la relación del FIB? Entonces acá podemos mostrar un estudio retrospectivo donde muestra la cantidad de casos, si bien el total es 6.342, las oncológicas eran menores, ¿sí?, donde hubo muy buena tasa de recuperación del 80% y una tasa de nacido vivo del 42%. Entonces, seguimos, vemos que existe, ¿sí?, que es la vitrificación de ovocitos una de las técnicas de elección en lo que es preservación de fertilidad. Si bien nosotros en los distintos exponentes nos fuimos dividiendo los tipos de casos, yo al final de la presentación voy a dar un caso de preservación de fertilidad como para dar un ejemplo de todo esto que estamos hablando. Otra de las opciones que nombrábamos es la congelación de tejido ovárico. Eso se lo preguntaron al doctor anterior. Y la congelación de tejido ovárico es una técnica experimental, es rápida, pero ¿qué pasa? Es solamente para las pacientes que no tenemos el tiempo para iniciar la estimulación. Ahora vamos a hacer una comparación más adelante de lo que nos ofrece la vitrificación y lo que nos ofrece el tejido de congelación. El objetivo es preservar esa función ovárica y la fertilidad. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, el 42% de las pacientes entran en falla ovárica. Y si esa paciente, como está cambiando el mundo y no todos tienen deseo de fertilidad, también podrían preservar su función ovárica de aquellas pacientes post-quimioterapia donde tienen sofocos y tienen menopausias precoces, uno podría ayudarlas. Esto es a través del ortotrasplante tras la curación de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué utilizamos la corteza? La corteza ovárica posee los folículos primordiales, que es la imagen que todos sabemos, que van creciendo y aumentando de tamaño a lo largo de los distintos ciclos de ciclos ovulatorios. ¿Sí? La médula es la que se necrosa y durante la decorticación, mantener la médula in situ nos permite mantener esa vascularización hasta que el biólogo la criopreserva en el laboratorio. Entonces, comparemos ventajas y desventajas. La criopreservación tiene resultados demostrados. Hoy en día todos ofrecemos tanto preservación de fertilidad social o por enfermedades como es la endometriosis, la baja reserva y también como en los pacientes oncológicos. Tiene una tasa de éxito similar a lo que es ovocitos frescos y es reproducible. Limitaciones. Sí, limita el número de ciclos. Es importante hablar con el paciente, yo si bien no lo puse acá porque había una doctora anterior y no me quería pisar uno con otro, pero es importante la cantidad de ovocitos. En la emergencia oncológica, nosotros
a veces no llegamos al número de ovocitos que queremos, porque bueno, como es en el cáncer de mama, a veces estamos limitados en la cantidad de ciclos que le podemos realizar. Como dije anteriormente, uno puede utilizar una dosis acorde y depende de la edad de la paciente y si puedo o no, hablando con el oncólogo, hay enfermedades que necesitan quimioterapia inmediata, como son los linfomas y las leucemias, y otras, como es el cáncer de mama, nos da hasta 6 semanas para poder hacer lo que es el acopio de ovocitos. No garantiza embarazo, ¿sí? Esa es una de las limitaciones, porque a veces no sabemos qué cantidad de ovocitos y con qué semen nosotros vamos a fertilizar esos óvulos, y que necesitamos tiempo entre la cirugía y la quimioterapia. La criopreservación sabemos que la recuperación es rápida, que no requiere tiempo. En Argentina nosotros son pocos los lugares que hacen criopreservación de corteza ovárica. Eso es debido a que está en etapa experimental en Europa y la vía de compra de los medios es vía europea, entonces nosotros lo que hacemos, algunos centros hacen congelación lenta y otros hacen con medios animales. Nos es muy difícil, tiene que ser vía China, la compra de los medios para vitrificación de tejido. Pero bueno, hay distintos centros oncológicos, como es el Hospital Italiano, que tiene servicio para lo que es corteza ovárica. Entonces, luego de cualquiera de estas preservaciones, sí, el autotrasplante es una opción. Es la única opción para conseguir una gestación natural y requiere una cirugía laparoscópica para el reimplante. Voy a comentar un caso, siempre pongo un caso como para ver que pregunten, justo el oncólogo es hematólogo. Este es un caso de una chica de 19 años que consulta el 23 de diciembre del 2022 con un diagnóstico de linfoma de Hodgkin clásico, variedad esclerosis nodular. Iba a realizar un protocolo de ABVD, 6 ciclos, tenía indicado. Pudimos medir la antimulleriana, esa antimulleriana era de 2.2, teníamos apuro, hablamos con el hematólogo y iniciamos aleatoriamente. Iniciamos luego del día 14, vimos el cuerpo lúteo y lo que hicimos, iniciamos 225 unidades de FSH-LH. Se recuperaron 32 ovocitos, de los cuales 27 ovocitos, piensen que tenía 19 años, así que esa paciente va a tener un pool de óvulos importante, fueron 27 M2 en 7 pajuelas. Sí, lo que siempre hablamos, no sé cómo es en México, pero nosotros hablamos porque el inicio del leuprolide o el inicio de los agonistas lo puede hacer tanto el centro oncológico como el médico. Sí es importante, ¿por qué? Porque el inicio tiene que ser, nosotros siempre descargamos en las pacientes oncológicas con agonistas y siempre tiene que ser, es decir, descargamos con agonistas y a la semana debemos iniciar el leuprolide. A veces no tenemos tiempo, estamos muy ajustados en tiempo. El leuprolide hace su efecto a los 7 días y lo aplicamos cada 25 días hasta que termine esos 6 ciclos de ABVD. Como esta paciente era muy joven y se había recuperado mucha cantidad de óvulos, ¿sí? El 26 del 1 del 23 se habla con el oncólogo y se decide postergar. Se habla con el oncólogo, ¿por qué? Porque tenía algo de líquido, independientemente que había sido descargada con agonistas, era una paciente flaca, joven, y tenía el tamaño aumentado de los ovarios. Y lo que hablamos con el oncólogo, por eso es importante, sí, tener, o si quieren hablamos un poquito de cómo creamos nosotros la unidad de preservación, pero sí es importante siempre estar comunicados con su oncólogo si es posible.
porque esto nos permite hablar y quedarnos tranquilos. Esa paciente a los 6 días estuvo bien, ¿sí? Ese líquido disminuyó y el 2 de febrero pudo iniciar su quimioterapia. Los terminó en junio, su último tratamiento de quimioterapia, y siempre nosotros decimos que se comunique a los 6 meses del tratamiento para suspender el Leuprolide. Entonces, como para pensar, ¿sí? Siempre una derivación oportuna. Como hablábamos, yo pertenezco a la unidad de preservación, tenemos un teléfono, como puso el doctor en la diapositiva, tenemos un teléfono que evacuamos la consulta en 24-48 horas, le ofrecemos el tratamiento en ese mismo momento. Una opción puede ser la vitrificación de embriones, otra de ovocitos, y planteamos mediante una ecografía y la medición de la hormona antimuleriana la dosis de gonadotrofinas, porque en el caso nuestro, en ese mismo momento, se pide nosotros contamos con lo que es obras sociales, se le pide a su cobertura médica que le cubra la dosis que le estamos asignando a la paciente oncológica. No hablé de cáncer de mama, lo saqué porque hay una médica que va a hablar de eso, y es la mayoría de los casos que nosotros recibimos, por eso no hablé de las dosis de medicación en cáncer de mama. Sí, elegir siempre la gonadotrofina, la dosis de acuerdo a la hormona antimuleriana, y siempre explicarle, ¿sí? Como decíamos, las limitaciones que tiene la vitrificación de ovocitos, que no siempre es la garantía de un niño nacido en casa, bueno, más con lo que dijo el doctor anterior, que no solo es porque este óvulo que está guardado, si bien a veces no contamos con la cantidad, porque sabemos que un paciente a los 30 años necesita 6 óvulos para tener un recién nacido, necesita de 10 a 15 a los 35, y si tiene más de 35 años va a necesitar un pool superior de cantidad de óvulos para tener un nacido en casa. Pero siempre hay que decirle, ¿sí?, lo que uno espera de tasa de vitrificación, tasa de fertilización de esos óvulos que se recuperaron y la tasa de nacido vivo, porque la gente tiene un imaginario, entonces cree que un óvulo es un bebé. Entonces siempre en estos pacientes tienen ansiedad, vienen acompañados, la madre siempre dice, la madre, la pareja es la que más ansiedad tiene, porque quizás el paciente no está pensando en ese momento en su deseo reproductivo. Entonces es importante evacuar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no quiere decir que mañana vayan a volver y no tengamos, ¿sí?, que ofrecerle otro tipo de tratamiento. Hoy en día, como decimos, tengo un ejemplo de un inicio aleatorio en una paciente que, otra cosa importante, yo no sé si esto es repetitiva, pero otra cosa importante, muchas veces los pacientes son jóvenes y están con anticonceptivos. El anticonceptivo se lo retira el paciente, el médico que va a hacer la preservación, porque me ha pasado de que su ginecólogo le retira el anticonceptivo, el paciente se embarace con un cáncer de mama, haga un IVE, tengamos, yo no, pero el equipo médico de mastología le recomiende un IVE y nosotros empezar post-IVE, ¿sí?, una estimulación con un inicio aleatorio en un día 7. ¿Por qué? Porque pues, ese paciente tenía un tumor de un tamaño mayor a 2 centímetros y necesitaba empezar la quimioterapia lo más rápido posible. Entonces, siempre que, ¿no?, si bien es recomendable hacer las preservaciones de fertilidad sin anticonceptivo, que lo retire el ginecólogo especialista en fertilidad para no retrasar este inicio aleatorio. Y tenemos las opciones de la doble estimulación, por ejemplo, en los cánceres de mama, donde tenemos más tiempo. Y en las pacientes añosas, que ya nosotros también somos los que vamos a asesorar, porque si el paciente no tiene reserva, quizás el médico que lo derive no lo sepa, pero nosotros también tenemos que explicarle a esos pacientes que van a recibir, pueden hacer posterior a un trasplante, posterior a una quimioterapia
muy fuerte, ¿sí? La ovodonación. Y en aquellos pacientes donde tienen tumores de cuello y no se puede preservar o existen recidivas, entonces no se puede preservar su útero y su cuello, en ese caso, ¿sí? Vamos a hacer una subrogación de útero. Bueno, como dice acá, a ver, Galeano es un escritor uruguayo que con esta frase nos quiere decir que hace, como contaba, que sabemos desde 1984 estamos haciendo preservación de embriones hacia la vitrificación. Creíamos que era algo, era una utopía, pero bueno, hoy en día cada vez tenemos más datos y vamos a seguir trabajando con el inicio de la medicina de precisión, donde, como dijo el doctor, las tasas de lesiones son menores. También esos pacientes con una sobrevida alta van a volver a nosotros luego de su tratamiento oncológico. Bueno, muchas gracias y si quieren preguntar algo,